Buenas tardes, buenos días a todas, a todos. Bienvenidas una vez más a estas sesiones, encuentros, reuniones desde la Cátedra Latinoamericana, la Cátedra Libre Latinoamericana de Tecnologías Feministas, que ya hemos iniciado hace un par de meses. Y en esta oportunidad, como haciendo una breve intro de contexto, ¿no? Tanto para después pasarle la palabra a Selene y a Florencia. Bueno, esta cátedra tiene por objetivo, digamos, más allá de su título, digamos, y de su funcionamiento, bueno, nuclear ciertas reflexiones, pero no solamente conceptuales, sino también compartir experiencias y empezar a sistematizar ciertas experiencias para poder, bueno, recomponer, si se quiere, o revisar algunas categorías que están relacionadas con las tecnologías feministas o los feminismos en América Latina. Y para ello pensamos también en cada una de las sesiones que comenzamos con la palabra descolonización, con la presencia de Paula Ricaurte, es ir haciendo justamente estos recorridos, ¿no? Como para ir pensando también un glosario con los aportes de cada una de las participantes, un glosario de estas categorías, de estos conceptos que nos interesan. Y que por el 2024, y con la coyuntura que todas también comprenderán, al menos desde Argentina, pero sabemos que hay muchas también de otros países de América Latina, es que hemos identificado un par de ellos. Empezamos con descolonización, después seguimos también con apertura, y en el día de la fecha repensar un poco qué significa territorios, ¿no? Ampliamente, cartografías en relación a tecnologías y feminismo, ¿no? Y qué mejor que justamente tenerlas tanto a Selene como a Florencia, que las voy a presentar brevemente. Muchas gracias, antes que nada, a Selene y a Florencia. Selene desde Costa Rica y Florencia desde aquí, desde Rosario. Hola, chicas. Bueno, Selene es feminista, queer latinoamericana, doctora en comunicación social por la Universidad Nacional de La Plata. Es cofundadora de la colectiva GeoChicas en la comunidad de OpenStreetMap y Geo, que también es una colectiva que también es parte de esta cátedra. Es fellow de investigación en el Laboratorio de Sociedad Civil Digital y el Centro de Estudios Comparativos de Raza y Etnia de la Universidad de Stanford, que es un proyectazo, así que síganla por allí. Actualmente trabaja como especialista en diversidad, equidad e inclusión de la Fundación Wikimedia. También es líder regional de Latinoamérica para Chaos, se dice así, Cele. Y asesora. Caos, pero todavía Chaos. muy mal. Y asesora en la región de la Red FAIR, Tierra Común, y también de la American Association of Geographers y el Centro de Investigación en Comunicación y Políticas Públicas de la Facultad de Comunicación de la UNLP. Así que, bienvenidísima. Florencia Roveri es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, donde también inició una carrera superior en diseño de estrategias de comunicación. Desde el 2003 forma parte del Nodo Tau, que si no lo conocen también es una colectiva a la cual seguir. Allá formó parte del equipo de producción de Enredando. También aquí vamos dejando como titulares para que vayan siguiendo los pasos de estas organizaciones. Bueno, formó parte del equipo que, como les comentaba, de Enredando. Produce los informes de Argentina para las ediciones del His Watch, que seguramente también conocerán, coordinado por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, más conocidos como APC, ¿no? Si no, después vamos dejando, chicas, ahí los links de todas estas cositas. También participa en la coordinación de talleres, de capacitación, etcétera, que también son sumamente interesantes. Florencia también está bastante involucrada con el tema de tecnologías, género y ambiente, ¿no? Así que bueno, es brevemente comentarles y presentarlas. Ya considerarán el recorrido que cada una tiene.
y por dónde tal vez se va a posicionar comentando hoy respecto a territorios y cartografías críticas, cómo entender esta palabrita, ¿no? De territorio, así que, o territorios. Así que bueno, muy bienvenidas a ambas y bueno, tal vez ahí Selene si quiere comenzar y ya luego Florencia. Ya saben que pueden ir dejando también sus preguntitas en el chat. De Muchas fijo. Lo que sí te voy a preguntar, mire si me das capacidad para compartir pantallita. Ahí vamos. Creo. Vamos a ver si lo logro. Genchi. Esto siempre pasa. Como, sí, sí, vamos a hacer cosas en tecnología. Y Tuki, sale mal. Típico. Ahí lo ven. Siento que no lo tengo como en pantalla full, pero bueno, ahí lo es lo que vemos. estoy sin, no, no tengo dos, ¿cómo se llama esto? Voy a quitar esta barra. Muy bien, espérenme un segundo. Bueno, ya no la sé quitar tampoco, así que no importa. Lo que pasa es que no tengo dos pantallas ahorita, entonces estoy con una, entonces tengo una división ahí bastante precaria. Pero lo Que podés ir pasando, sí, no, no hay sí, problema. sí, 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 sin problema. Em, bueno, gracias por recibirme, Vir, gracias por el espacio que nos están dando. Em, Como ya me presentaron, soy Cele, yo estoy ahora mismo basada en Costa Rica. Mis pronombres son ella, entonces cualquier cosa se pueden referir conmigo de esa forma. Y entonces quiero hablar un poco, no únicamente desde Cele como geochica, sino un poco del recorrido que hice en la investigación para mi tesis doctoral en relación a la construcción social del espacio desde cartografías colaborativas digitales feministas, que si bien están ancladas en mi como en mi comunidad de práctica, que sería GeoChicas, también hace como otro tipo de recorrido, hace un recorrido en relación a cómo conceptualizamos ciertas cuestiones como la tecnología, el espacio y el feminismo en relación a todos estos aspectos, ¿no? Entonces, una de las preguntas, varias de las preguntas que yo siempre mantengo y que yo creo que independientemente de que me haya pasado 5 años quemándome las pestañas haciendo una tesis doctoral, son preguntas que siguen y que persistirán en mi vida siempre. Entonces, que les invito también a que si quieren reflexionar en relación a ellas y si quieren reflexionar conmigo también, este, lo podemos hacer. Y un poco también como para decirles que en cualquier momento en que ustedes sientan que tengan ganas como de abrir el micrófono, hacerme una pregunta, algún comentario y demás, yo estoy 100% abierta siempre para que se entable el diálogo de mucho desde el respeto, por supuesto, pero también como de un lugar mucho más casual y que no sea como aquel panóptico en el que yo soy como la que está dando toda una charla, ¿no? Estoy segura que muchas de ustedes deben de tener muchas más experiencias que yo en muchas cosas. Entonces, un poco estas preguntas de las que les hablaba es en relación a la constitución, por ejemplo, de las comunidades en relación a los espacios. En parte porque GeoChicas, como comentaba Vir, es una colectiva dentro de otra comunidad que se llama OpenStreetMap y también es parte de la fundación y la comunidad de OGEO, que es de geomática libre, que en sí misma no tenemos un espacio físico en el que nos podemos como constituir o reproducir o encontrar siquiera, sino que lo hacemos desde espacios digitales. Entonces, cuando hablamos de la capacidad de que tenemos del encuentro en los espacios y qué significa esto, lo trato de pensar desde un lugar en el que el espacio no únicamente se limita o es exclusivo a un espacio físico, ¿no? Entonces, sobre esa misma pregunta, me pregunto yo también sobre cómo entonces constituimos los espacios. Los espacios se constituyen únicamente a partir de este anclaje geográfico, físico, topográfico, llámenle todo lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Verdad? O se puede constituir a partir de otro tipo de relaciones sociales, ¿no? Como decir, cuando hablamos muy como abstractamente decir un espacio seguro, ¿no? Ese espacio seguro se constituye única y exclusivamente por las normas que tengamos en relación a estas relaciones sociales entre pares en un espacio. No necesariamente tiene que ser un espacio físico, no tiene que ser, ¿verdad? O sea, le podemos llamar espacio a muchas cosas. Y también pensar cómo las tecnologías atraviesan todo esto, ¿no? Entonces, como cuando pensábamos de lo que les decía, que si no necesariamente estamos en un espacio físico, ¿en qué espacio sí estamos? Entonces podríamos pensar que, bueno, estamos dentro de espacios digitales, estamos dentro de dimensiones que son mediadas por otra cosa que no sea un territorio físico,
Entonces, pensar también las tecnologías y el acceso que tenemos y la apropiación que podemos darles de ellas, si las podemos entender como procesos también que están arraigados en un espacio y un tiempo concreto. O sea, como decir que las tecnologías en sí mismas no son únicamente ni dispositivos o herramientas, sino que también son procesos sociales, políticos, también culturales, si se quiere, que dan cuenta de un momento muy específico en el que emergen, ¿verdad? Entonces, todo esto a mí me llevó a pensar como de alguna forma en, desde el feminismo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, decir como, ok, entonces, al menos si vamos así como mucho más, así como un poco más para atrás y decir, bueno, los inicios de la tecnología, y si hablamos en género, sin querer hablar en género única y exclusivamente sobre mujeres, sino yo lo hablo mucho más amplio, pero en este caso quiero hacer como un ejemplo de, por ejemplo, las mujeres y el acceso a las tecnologías. Entonces, pensar en cómo se ha venido distribuyendo también, cómo hay una distribución espacial que permite o no que existan barreras simbólicas y o materiales para que las personas, mujeres, géneros también disidentes, puedan, por ejemplo, tener acceso a las tecnologías y, y asimismo también poder producir otro tipo y nuevas relaciones, o sea, otros formatos de relaciones sociales para constituir de alguna forma nuevos espacios y comunidades en estos otros espacios, ¿no? Entonces, un poco, por ejemplo, con lo que les hablaba, ¿no? Un poco sobre las barreras estas simbólicas y materiales en clave de género, pensándolo, por ejemplo, con, así, el ejemplo mujeres, ¿no? O sea, el espacio masculino siempre se ha constituido como el espacio público, el político, el reproductivo en el sentido de una reproducción económica, capital, ¿verdad? O sea, desde donde se pueden ejercer como, donde puede haber mucha más independencia, ya sea de movilidad, de gestión y demás, que termina llevando a como a sostener una posición de poder, ¿verdad? Y algo que hemos, o sea, que creo que hace o sea, como esta distribución que estoy presentando ahora misma, que lo presenta Linda McDowell en su libro Género, Identidad y Lugar, en el que ya vemos en muchos de los discursos feministas, ¿no? Como que lo político y la capacidad política que tenemos ahora de poder estar por fuera de estos espacios privados y de los que nos hayan privado nuestra capacidad de estar en ese afuera, em, ha venido siendo como una dicotomía desde hace mucho, ¿verdad? O sea, se viene pensando desde no única y exclusivamente desde la militancia feminista, sino también como desde otro tipo de estudios que tienen que ver ya con este tipo, así, ¿no? Como de distribuciones ya enteras y exclusivamente espaciales, ¿no? La mujer siempre en la casa, el hombre siempre en la calle, y bueno, y de eso pueden determinarse otro montón de cuestiones, ¿no? Pero entonces como que quería partir también un poco sobre justamente esto, sobre que cuando vemos que las mujeres no tenemos accesos a ciertas tecnologías y demás en ciertos espacios, es porque se nos ha eh, instruido, se nos ha puesto en este lugar en el que teóricamente no tenemos acceso a ello, ¿no? Entonces un poco los conceptos que yo trabajo en relación a esto, como les decía, era este tema del espacio y cómo lo constituimos, el feminismo atravesándolo, las tecnologías y cómo accedemos a ellas, esta construcción, creación y reproducción, si se quiere, reproducción no me encanta tanto, porque es un poco capitalista también, pero sí como la creación esta de comunidad a través de lo que yo le digo como estos rizomas, ¿no? Ya en breve les voy a hablar un poco más de estos rizomas, pero básicamente un rizoma es como si ustedes imaginaran eh, imagínense un bosque y un montón de árboles, ¿verdad? Lo que está como por el subsuelo de eso son un montón de raíces. Entonces muchas de esas raíces se unen con otras para hacer como este otro ecosistema de unificado, pero que al mismo tiempo es expansivo. Entonces es un poco pensar como estos conceptos desde una vista, o sea, viéndolos como si fueran un rizoma, ¿no? Como que todas estas cuatro conceptos, por ejemplo, que puedan juntarse de alguna forma, tocarse así, o tocarse mucho más también y constituirse como en un bosque mucho más grande de discusión, ¿no? Entonces, un poco también como les hablaba sobre la tecnología, si bien no lo veo única y exclusivamente como una herramienta, lo veo más como esto que les decía, ¿no? Este proceso de experiencias que se suceden y que también habla mucho sobre quienes tienen la posibilidad y la capacidad y el poder de hacer que las tecnologías emerjan en ciertos momentos, ¿no?
Entonces entienden también que son como prácticas que refieren mucho a la cultura societal, o sea, lo que se está dando y lo que está sucediendo en comunidades o en sociedades, si se quiere, ¿no? Entonces, desde nuestras militancias y desde nuestros sentidos de comunidad, lo vemos también como el acceso a las tecnologías desde un lugar un poco más, si se quiere, contestatario, ¿no? En el que podemos hacer uso de ciertas tecnologías. Perdón, hablo muy rápido, soy centroamericana, entonces tengo que tomar mucha agua. En el que, bueno, están todas estas como conexiones, tanto epistemológicas, semióticas y de las experiencias mismas, que nos permiten utilizar las tecnologías desde un lugar, de ahorita como les digo, un poco más contestatario, si se quiere, ¿no? Entonces, pensándolo como de una forma más simple, los, la creación de estos entornos tecnológicos que se conforman en relación a estas tecnologías, están situados geográficamente. Por ejemplo, cuando decimos Silicon Valley, ¿no? O sea, donde están todos los tech bros y todos esos, los que hacen Twitter, o los que hicieron Facebook y demás, tienen unas condiciones muy específicas, también historiográficas, si se quieren, que definen mucho el cómo se están constituyendo las tecnologías desde esos lugares. Otros tipos de tecnologías, por ejemplo, hablan, a ver, ¿cómo lo podría decir? Como estas otras tecnologías que se dan en estos otros espacios que no son necesariamente estos espacios hegemónicos. Una de las cuestiones que yo pensé muchísimo en relación al acceso a tecnologías para mujeres y géneros disidentes es que hablamos sobre cómo las mujeres y géneros disidentes no hemos tenido acceso a tecnología. Pero entonces cuando nos referimos a tecnología decimos que celulares, computadores, dispositivos, qué cosa, Arduino, no sé, aprender a programar, etc. El tema es que, por ejemplo, en vista como yo les presentaba esta dicotomía del espacio entre masculino, público, poder, político y demás, lo privado, las mujeres, el hogar, tipo la recreación, la diversión, la familia, que las mujeres y los géneros disidentes sí hemos tenido acceso a tecnologías, pero que han sido tecnologías que se han aplicado para que nosotras sigamos habitando estos mismos espacios. O sea, el microondas, la cocina, la escoba, el cómo, por ejemplo, nos hemos visto las mujeres históricamente expuestas a otros tipos de tecnologías que ya de vuelta también se ven como si fueran tecnologías de menos. No, igual yo no sé, yo no sé si a mi tío Facho le puedo decir que sepa usar mi olla multiusos y yo dudo que la sepa usar, pero como las mujeres somos las que sabemos usarlas, es una tecnología que se ve mucho de menos, ¿verdad? Entonces, un poco también es repensar estos espacios y cómo sí hemos tenido ciertos accesos y demás, pero que se ven como bastardeados, si se quiere, ¿no? Porque somos nosotras que podemos utilizarlas. Entonces, cuando les decía también como estas cocinas, igual, vamos todavía más atrás de las cocinas, que no tenga que ver con microondas o hornos o lo que sea, o sea, morteros para picar semillas, el uso de fuego y demás, o sea, todo ese tipo de cuestiones son cuestiones tecnológicas también, ¿verdad? Y entonces un poco, cuando pensamos en estos espacios, hay un geógrafo muy lindo, que era un señor chino muy viejito, que se llama Yi Futuan, que hablaba sobre la definición de los espacios o las áreas de cuidado, ¿no? En la que existen relaciones emocionales que se van tejiendo en estos espacios que nosotros vamos construyendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las cocinas, en tanto como espacio tecnológico, se convierte también en espacios de cuidado y se convierte en espacios íntimos, pero que nosotros les damos una carga afectiva que no se la estamos dando únicamente nosotras desde nuestra experiencia como mujeres o géneros disidentes en una cocina, sino que la que se nos preestableció que tenemos que estar en ella, ¿no? Entonces, eso un poco lo que me lleva, ya casi voy a terminar, no se preocupen porque yo sé que tenemos poco tiempo, a estas tres, como les decía antes, desde lo rizomático, por ejemplo, a estas tres como, no son conceptos en sí mismos, sino como replanteamiento de conceptos que ya existen, que son las heterotopías de Foucault, el rizoma de Deleuze y de Guattari, y la proxémica, que es de Stuart Hall. Entonces, un poco la heterotopía de Foucault pensada desde un punto de vista feminista, lo podemos ver como la posibilidad de la convergencia de múltiples experiencias en espacios, ¿no? En un espacio dado. O sea, sabemos que tenemos, por ejemplo, la utopía, que es eso a lo que nunca vamos a llegar, la distopía, que es eso en lo que en el futuro, o sea, está como una añoranza muy positiva y después una distopía, que es aquella cosa que donde se arruina todo, ¿no? Entonces la heterotopía propone la posibilidad
múltiple de situaciones que se den, ¿no? Es una convergencia de experiencias, de sentidos, de saberes, que yo siempre he dicho también que de alguna forma eh, lo feminista es inherentemente colectivo y colaborativo, entonces para mí este como menjunje de experiencias en estas heterotopías me parece que tiene un sentido, una carga feminista muy importante. Entonces, que eso también nos lleva, por ejemplo, a esta proxémica digital en la que Stuart Hall habla de que nos condicionamos con las personas y nuestras relaciones en base a la proximidad que tenemos con ellas y con ellas y ellos. Entonces, ¿cómo pensarla desde un punto de vista digital? Como les decía, en la constitución de estos espacios digitales, a partir de unas proximidades que ya no son eh, territoriales o geográficas, sino que son estas proximidades más emocionales y unas proximidades que dan más cuenta como de un cuidado más afectivo que de única y exclusivamente de tener aquí a tu compa para poder abrazarle, ¿no? Que es lo que nos pasa a nosotras con geochicas, como les comentaba. Y entonces, finalmente, pensar este como feminismo rizomático espacial, en el que entendemos que nuestras conexiones, nuestra comunidad, nuestros alcances no son lineales, sino que se dan a partir de lo que les comentaba, como no, estas suerte de redes, como si fueran, no sé, telarañitas o si fueran como raíces que se multiplican y que se van acercando unas a otras. Y bueno, entonces pensar como estas heterotopías rizomáticas desde una proxémica digital, ¿no? Si se quiere, por ejemplo. Entonces, como pensar estos tres formas de replantearse estos conceptos que ya de por sí, o sea, son conceptos bien dados de hombres blancos, bueno, mentiras, tu no era blanco, pero bueno, de hombres académicos, cis y demás, que lo plantearon, ¿no? Entonces es un poco. Entonces también como para irles dejando como la idea de lo que se entiende también como la comunidad pensada también como una táctica de resistencia, ¿no? O sea, pensamos, no sé, conceptualización de ser todo sobre tácticas y estrategias, ¿no? O sea, la estrategia es esto que viene hegemónicamente dado, ¿no? O sea, una estrategia política, una estrategia religiosa, si se quiere. Entonces, ¿cómo entramos nosotros desde nuestras pequeñas como grietas para generar estas prácticas que sean tácticas de resistencia frente a estos sistemas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, para mí, por eso es la posibilidad de entender lo comunitario como algo que sostiene la vida. No, aquí mismo, como lo dice Ochi Curiel, Santa Ochi, ¿verdad? O sea que lo comunitario es fundamental para la vida. No podemos vivir sin comunidad. No podemos aislarnos como lotes, ¿verdad? Entonces, un poco para finalizar, como enseñarles un poco más o menos cómo se ven los procesos de geochicas en relación a a los proyectos que hacemos para quienes no nos conozcan. Por ejemplo, este proyecto se llama Las calles de las mujeres, no sé por qué no está cargando el mapa, está muy lento, donde presentamos calles que tienen nombre de hombre versus nombre de mujer y que tienen también como la cantidad de eh, artículos en Wikipedia que son las biografías de estas personas que están relevadas en los callejeros, ¿no? Por ejemplo, esto podría ser Buenos Aires, entonces todas las que son en amarillo son calles que tienen nombre de mujer y si tienen la W así como un amarillo más fuerte, es que tienen un artículo en Wikipedia. Esto habla mucho también sobre cómo esta injusticia, si se quiere, testimonial que existe en relación a la visibilidad de las mujeres, géneros disidentes también en el espacio público, en el que nosotras mismas no podemos tomar una calle, es decir, esta calle vale la pena que tenga nuestro nombre o el nombre de una compañera. No, o sea, entonces no se nos permite contar estas experiencias ni siquiera en el espacio público, mismo sucede en Wikipedia. El siguiente mapa es un mapa que empezamos hace más o menos, creo que fueron 4 o 5 años, para mapear todo todas las acciones que se dan en relación al 8M, por lo que estamos haciendo algo que es como esta memoria espacializada de la lucha feminista a través del 8M, entonces que lo venimos haciendo en colaboración con varias compañeras, especialmente con las compañeras del Internacional Feminista también, que nos ayudan muchísimo. Entonces, estos son iguales, del mismo atlas, están montados en diferentes mapas, pero es el mismo atlas de diferentes años. Este fue el año antes de la pandemia, que pueden ir viendo también, o sea, podemos ir viendo cómo van cambiando. En, quiero que hagan como, por ejemplo, un ojo de qué hay en, por ejemplo, África, Asia y Australia en relación al 8M y vean la de este año.
que ya se ven muchísimos más puntos, ¿verdad? Que si bien uno dice, pucha, estamos teniendo mucha capacidad de organización y de poder salir a las calles, pero eso sigue dando cuenta y dejando en claro de que tenemos que seguir saliendo a las calles, ¿no? O sea, como que si bien hemos tenido muchos avances, los retrocesos se siguen viendo, solo que ahora tenemos un poco, si se quiere, menos de miedo de salir a hablar sobre estos retrocesos. Entonces, esto para nosotros tiene mucho que ver con el acto de memorizar las acciones que otras compañeras y compañeros también están haciendo en el mundo. Y entonces con eso dejarles que, bueno, la memoria territorial, como lo dice la Astrid Ulloa, que es una gran profesora de geo en Colombia, se va tejiendo con los hilos que narran los conocimientos y la vida. Pues con eso, muchísimas gracias. No sé si tienen preguntas. Ahí está mi correo, por ejemplo, el @ geochicas, también está en Twitter, está en Instagram. Cualquier cosa nos pueden buscar así. Con eso dejar de compartir. Muchas gracias, Selene. Ahí fuimos colocando en el chat los links a medida que ibas charlando, así que pueden ir ahí explorando tanto las calles como esta memoria del 8M que comentaba Selene. Genial, y vayan pensando tal vez qué otros mapas, otras cartografías se nos pueden ocurrir, se les ocurren a partir de lo que comentaba Selene o algunas otras preguntas que pueden ir dejando en el chat o luego ir abriendo también sus mic, no hay problema. Sí, lo que quieran, pregunten y estamos muy a la orden. Ujú. O sea, sí, 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 lo que necesiten. También hay como mucho trabajo en relación a mapas temáticos, ¿no? O sea, como estos del 8M, mapas sobre cuidados. Les puedo compartir más adelante también un mapa que tenemos de colectivas en toda Latinoamérica y de compañeras que son investigadoras de geografía feminista y territorio, que ahí están sus contactos, por ejemplo, sus líneas de investigación, sus listas de publicaciones y demás, que también les podrían servir en caso que les interese. Perfecto, todo lo que vos dispongas ahí en pasar en el chat, genial. Bueno, si les parece, vamos guardándonos las preguntitas. Si no tienen algunas ya para Selene, si se les va ocurriendo, las van dejando allí en el chat. Y si no, pasamos a Florencia. Florencia, Bien, yo no tengo una presentación, pero a lo mejor les voy a ir compartiendo algunas páginas web. Puedo ir compartiendo algunas páginas que tengo ahí preseleccionadas para mostrar. Bueno, primero que nada presentar el Nodo Tau, que es la organización por la cual estoy acá participando. Nodo Tau es una organización social que existe desde el año, ya tiene como 30 años, desde el año 96, me parece, va a cumplir 30 años. Que se dedicó siempre a acercar a las tecnologías de la información y la comunicación a las organizaciones sociales, de Rosario principalmente y de la región también. Eh, Siempre en esa tarea hicimos especial foco en en trabajar con favorecer el acercamiento de las mujeres, también de los jóvenes y los emprendedores. Esos siempre fueron como los tres focos, los tres ejes del trabajo. Y el trabajo siempre fue acercar las tecnologías, hacer capacitación en el uso de esas tecnologías, promover espacios de acceso a la tecnología, en lo que en su momento se llamaron los telecentros comunitarios de acceso a Internet, y también en visibilizar el quehacer de las organizaciones. De ahí el trabajo de Enredando que nombraba antes Virginia, que es un portal de noticias que siempre tuvo ese objetivo de difundir y visibilizar lo que las organizaciones locales realizaban. Por otro lado, también formamos parte de APC, de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, que es una red internacional de organizaciones, una red mundial de organizaciones que tienen un trabajo en la misma línea de lo que trabajamos nosotros, pero desde una diversidad de enfoques muy amplio, algunos trabajando desde las cuestiones más de la gobernanza o o de cuestiones más vinculadas con lo legal, con los derechos o con lo tecnológico muy específicamente. Nuestro trabajo siempre fue más en relación con las organizaciones sociales. Em, y siempre con esta cercanía con el movimiento de mujeres. Esto también siempre más me gustaría destacarlo. Desde el inicio, el Boletín Enredando tuvo
su espacio orientado a género. Trabajábamos con la Red Informativa de Mujeres Argentinas, que fue así como una pionera del trabajo de visibilizar el crecimiento. Había comentado de RIMA, que tuvimos ese vínculo en los inicios, siempre con una cercanía muy fuerte con el movimiento local de mujeres y bueno, y con todo lo revolucionario que eso fue en estos años de existencia del nodo, básicamente. Eh, y en esa historia también un hito que siempre nos gusta recordar es que, no sé si conocen la experiencia del Encuentro Nacional de Mujeres, sobre todo quienes no son de Argentina, que es una experiencia eh, muy importante, con mucho impacto en la articulación del movimiento de mujeres, y tuvimos la suerte de ser quienes en algún momento acompañamos el paso al mundo digital, digamos, el empezar a pensar un espacio donde eso se articule desde Internet. Por supuesto que eso tiene toda una dinámica propia desde hace muchos años y ahí va. Eh, y bien, y en este trabajo que nosotros venimos desarrollando desde NodoTau, siempre el trabajo con las mujeres, siempre el trabajo con acercar esas tecnologías y principalmente desde lo que es la capacitación. Desde hace unos años venimos desarrollando instancias de capacitación a organizaciones en distintos ejes, en herramientas de comunicación, en cuestiones de acceso también, y siempre trabajamos involucrando la perspectiva de género, incluyendo un módulo donde trabajamos particularmente lo que es la cuestión de género. En esto también nos apoyamos mucho en lo que nos aporta APC desde todo su compromiso y su desarrollo en lo que es el trabajo por los derechos digitales de las mujeres. Ellos tienen un programa muy, muy amplio en ese sentido, donde han desarrollado una producción que se llama Los Principios Feministas de Internet, que también después les puedo compartir el enlace, donde hay todo como un desmenuzamiento de en qué se juega esto de trabajar por promover la participación de las mujeres en todo lo que tenga que ver con el acceso, con el uso y con la apropiación de la tecnología. Nosotros cuando abordamos las cuestiones de género también trabajamos lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo. También trabajamos y hacemos foco en lo que es la violencia hacia las mujeres en línea y cómo la tecnología puede ser un espacio de empoderamiento, pero también un espacio de vulnerabilización de las mujeres donde quedamos expuestas y se corren ciertos riesgos, y también desde allí se generan muchas acciones de campañas y de y de poder nombrar todas esas diferentes formas de violencia en línea que existen actualmente y que se ejercen en particular hacia las mujeres y las diversidades. Entonces eso también es un contenido que nosotros incluimos en los espacios de capacitación. En ese sentido tuvimos un proyecto hace unos años que se llamó Territorios Digitales, y acá aparece la cuestión del territorio. Nosotros, respondiendo a lo que planteaba Selena hace un rato, es imposible pensar el trabajo que desarrollamos escindido de lo territorial. Es allí donde trabajamos y es hacia eso, hacia lo que nosotros orientamos todo lo que hacemos, porque entendemos que nuestro trabajo tiene que ver con favorecer la apropiación de las tecnologías digitales, porque son estas tecnologías las que pueden promover algunas otras cuestiones de inclusión o de avance de derechos que las organizaciones ya de por sí vienen trabajando. Entonces, desde ahí es que vamos al territorio todo el tiempo y no tiene sentido nuestro trabajo si no es en esa articulación. Como también planteaba Virginia antes, en OTAU en estos últimos años también empezó a desarrollar otra línea de trabajo que tiene que ver con lo ambiental, y así como apostamos a acercar la tecnología a las comunidades, también empezamos toda una nueva línea de trabajo que tiene que ver con eh, trabajar con los equipos y con la tecnología que está en desuso. Entonces también estamos con toda una línea de trabajo que tiene a partir de la cual se desarrolló una planta de gestión de residuos informáticos, y desde ese proyecto también hoy logramos articular con el gobierno local y con algunas organizaciones para
trabajar en un proyecto que se llama Comunidades Digitales, y ahí también entra en juego todo esto que venía desarrollando Selene y que tiene que ver con pensar a las tecnologías en esas comunidades apropiadas por las organizaciones que ya vienen desarrollando esa tarea. Y en particular quería compartirles algunos proyectos en los que en especial hemos trabajado la cuestión del género y el pensar la relación de la tecnología, el feminismo y la situación de las mujeres. Me gustaría destacar en particular, yo al final dije que iba a compartir y no compartí nada. Temo que se complique la conexión si comparto. Tal vez te digo a vos Dale, decinos y buscamos los links y los compartimos acá en el chat, si querés, Florencia. o comparto yo los links en el chat Dale. y vos los buscando. Bueno, por un lado quería compartirles la página de NodoTau, que la voy a dejar por acá. Y dentro de esta página hay un espacio que se llama Territorios Digitales, Territorios en Red, perdón. Territorios Digitales fue un proyecto de capacitación que tuvimos hace unos años, Territorios en Red, dentro del cual quería destacar dos proyectos en particular en los cuales pudimos abordar en especial la cuestión de género. Uno es, ahora se los dejo ahí, el proyecto se llama Abrazando el Roberto Arias. Fue un proyecto que trabajamos hace 3 años con una organización de Córdoba, en donde esta organización está muy comprometida con lo que es el desarrollo de redes comunitarias de acceso a Internet, que es una forma de trabajo muy, muy interesante, donde son las propias comunidades las que desarrollan sus redes de acceso a Internet. En ese momento existía una política pública que era el programa Roberto Arias, que promovía y que financiaba esos desarrollos comunitarios. Y bueno, ambas, tanto la organización que desarrolló este proyecto, que se llama Altermundi, como NodoTau, somos compañeras en APC. Nos reunimos en este trabajo y desarrollamos, no sé si lo querés compartir, si se puede, este proyecto donde acompañábamos a distintas organizaciones de todo el país en ese proceso de aprender a desplegar una red comunitaria de acceso a Internet. Y todo el proyecto estuvo muy atravesado por la problemática de género, por prestar particular atención en favorecer la participación de las mujeres, entendiendo que son quienes tienen más obstaculizada esa posibilidad por el compromiso que tienen con las tareas de cuidado y por el vínculo cultural y histórico que se ha dado en relación a la relación con las tareas tecnológicas. Es muy interesante en este proyecto en particular, nosotros pudimos acompañar todo el proceso de capacitación, fue un año de, de- del semillero, se llamaba la experiencia de capacitación, y fuimos acompañando en un proceso de relatorías, que es lo que se ve acá abajo. Las relatorías acompañaban distintas instancias de ese proceso de capacitación. Hemos dedicado relatorías en particular a hacer foco en la cuestión de género, y en el marco de este proyecto también desarrollamos una investigación, una producción que se ve, ahí está Virginia recorriendo las relatorías que están publicadas en Enredando, para la cual hicimos todas estas ilustraciones que resultó una dinámica de trabajo muy, muy agradable, muy linda y que nos gusta mucho cómo quedó reflejado en toda la producción. Ahí justo se ve el rol de las mujeres. En la relatoría número 7 hicimos foco en particular en esto, trabajando con una de las experiencias. En cada relatoría intentábamos hacer foco en un tema y en una experiencia organizacional, o en una o en varias. Y en esta relatoría en particular hicimos ese foco, pero aparte de este trabajo, también en el marco de ese proyecto pudimos desarrollar un- una investigación que hizo foco en particular en la relación de las mujeres con la tecnología, que se encuentra en la misma página que antes estaba recorriendo Virginia. Al pie está ese proyecto de investigación, que es como un paper.
Ese fue un proyecto que nosotros destacamos mucho y que nos gustó mucho porque nos permitió desde desde el mismo territorio y llevando adelante la reflexión con las mujeres propiamente, el proceso de acercamiento y apropiación a las tecnologías. Acá abajo, ¿ves que dice redes comunitarias con mirada de género? Hicimos 3 informes en el marco del proyecto. Redes comunitarias con mirada de género es uno, el otro tiene que ver con el desarrollo de la política pública del Roberto Arias en Argentina, y el último tiene que ver con herramientas de la educación popular para lo que es la capacitación en el acceso a la tecnología. Pero quería destacar eso. Y por último, destacar un proyecto al cual le tenemos mucho, mucho cariño también, y que está como también particularmente enfocado en la cuestión de género, que es un proyecto, ahora les voy a dejar en el chat el enlace, también está en la página web, y ahí logramos reunir todas las, los recursos con lo que desarrollamos. Las perdí. No, no, Te estamos por acá. escuchamos. Bueno, bueno. Si querés entrar ahí, Vir, ahí también hay un montón de, recorrido, de recursos para compartir. Este proyecto se llamó Urdimbre Digital y lo realizamos en el marco de la pandemia, terminando el primer año y comenzando el segundo año de la pandemia. Con unas compañeras del nodo veníamos viendo que la pandemia nos permitió mucha reflexión alrededor del acceso a la tecnología, mucha lectura, muchos trabajos, muchas personas trabajando en analizar, en revisar, nos encontramos de repente pensando que eso tenía que estar favorecido y ese espacio podía estar propuesto desde Notavo. Entonces desarrollamos este proyecto que fue realmente muy, muy, muy hermoso, nosotros lo recordamos con mucho cariño, y que consistió en un espacio de encuentro con mujeres en la virtualidad de ese momento. Propusimos 3 grupos de mujeres reducidos, éramos entre 6 y 10 personas, no más que eso. Hicimos encuentros con mujeres artesanas, artistas y artesanas, mujeres referentes de espacios comunitarios y mujeres docentes, mujeres que estaban trabajando en la docencia. Primero hicimos un momento de reunión con las 3, con estos grupos, donde trabajamos desde 4 ejes, que eran el tiempo y la pandemia, y en un segundo encuentro trabajamos sobre los ejes del trabajo y la tecnología, con dinámicas de la educación popular. Utilizamos recursos como el Padlet, el Mural, todos recursos que estaban en ese momento en auge, que nos permitieron hacer dinámicas muy participativas de trabajo con las mujeres. Después les voy a compartir algún enlace también en Facebook donde se ven algunas fotos que son muy agradables. A ver. Y que nos muestran capturas de los distintos espacios de reunión. A ver si ahora se los puedo compartir. De la reflexión compartida durante todo ese tiempo, hicimos una reunión plenaria donde nos encontramos todas. En esa reunión trabajamos más corporalmente, con otras dinámicas en las que pudimos poner el cuerpo, que en ese tiempo de la pandemia fue algo muy, muy valorado por todas. Y ahí trabajamos con todo lo que se había podido expresar en los primeros encuentros. De eso se generaron algunas frases y algunas ideas fuertes, de las cuales surgieron estas gráficas que ustedes ven acá. Y con las mismas mujeres fuimos pensando estrategias sobre cómo visibilizar el trabajo de reflexión que se había hecho en el marco de esos encuentros. Y de esa reunión plenaria surgió la idea de hacer una serie de postales, que es lo que se veía por ahí en lo que compartía Virginia, 2 animaciones que las desarrolló una de las personas, una de las mujeres que participó del grupo de artistas y artesanas, un podcast donde nos ocupamos de abrir y salir todas a buscar en otras mujeres referencias y reflexiones sobre la pandemia, y esas fueron las producciones. Y después tenemos una sistematización de toda esa dinámica que nos quedó en una publicación muy interesante que también puedo acercarles si es que
interesa. Bueno, acá se ven en la página web que recorrían, están las dos animaciones, están las postales donde trabajamos sobre esos ejes y más abajo también está accesible el podcast. Fue un espacio que nos resultó sumamente importante porque puso en juego todas estas dimensiones que tienen que ver con pensar el género, la tecnología, en ese caso en el contexto particular de la pandemia, pero aparecían todas estas cuestiones que tienen que ver con el acceso, con la apropiación y con la particularidad de la relación de las mujeres, en especial en las organizaciones, en los espacios relacionados con la educación y en el trabajo desde lo artesanal y lo artístico. Bien, creo que eso es lo que más quería compartirles. Sí, ¿me escucharon? ¿Se cortó? ¿No se volvió a cortar? No, No. Ah, perfecto. bueno. Ahora que estoy como con más margen, voy a ir dejando otros enlaces porque no podía, iba mirando, iba pensando, es como que iba queriendo cerrar las ideas. Así que, No, genial, quedó todo el recorrido de todas las experiencias así compartidas, Florencia. Bueno, espero que el soporte acá del compartir la pantalla haya sido útil. Y bueno, les invitamos a, no sé, levantar la mano, abrir su micrófono, dejar alguna pregunta aquí en el chat, como ustedes prefieran, alguna sugerencia o comentario, o tal vez algo que haya quedado tanto de la experiencia de Florencia como de Selene allí en el tintero, como se diría por acá, y que aprovechemos que están ellas aquí para preguntarles. ¿Alguna se anima? ¿No? Bueno, vamos a romper el hielo con alguna preguntita, a ver si ha percibido que la palabra urdimbre, rizoma, comunidad, bueno, aparecía frecuentemente en cada una de las presentaciones. También al final apareció la cuestión de cuerpos, ¿no? Asociada también a este no lugar o al territorio, pero quería como, no sé, consultar, a ver qué les parece a ustedes si en esta cuestión de siempre tener presente, ¿no? Más allá de la cuestión tecnológica, sino en la cuestión de género y diversidad, esta cuestión de la comunidad, pero sí, tenemos que ir hoy en día más allá del acceso. ¿Qué otras discusiones, ¿no? Se pueden estar planteando respecto a esto, ¿no? Estamos, sí, sabemos que lo comunitario es importante, pero bueno, esto comunitario también, eh, ¿qué otras conversaciones habilita, ¿no? En respecto a tecnologías, más allá del acceso. ¿Hay otra conversación, ustedes creen? ¿Posible, potencial? Yo creo que hay un sinnúmero de conversaciones en relación a tecnología que pueden verse como desde un punto de vista de género y creo que tiene que ver desde como em, la representación misma de mujeres y géneros disidentes en la construcción y la producción misma de las tecnologías, que ya no es necesariamente acceder a un producto o una herramienta o un dispositivo ya hecho, sino que es como la capacidad de posicionarnos desde los procesos de diseñar estas mismas tecnologías, ¿no? O sea, que es un poco lo que decía yo también, que es o sea, por ejemplo, que el AI ahora es una discusión al nivel de que se está discutiendo en este momento con la creación de redes neuronales y lo que se quiera. Hace años se estaba hablando ya de machine learning, ¿no? Y de educación algorítmica y demás, pero entonces, ¿por qué ahora es la discusión que se está dando en las formas en las que se está dando acá, ¿no? O sea, siguen siendo eh, formas muy machistas, muy de hombre blanco en términos de, por ejemplo, el control de las narrativas que se producen desde estos modelos de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces ya no tiene que ver solo con el acceso a que podamos, no sé, tener un chat GPT o de que tengamos otro tipo de cosas, sino lo podemos pensar desde la educación misma que se le da a los algoritmos, ¿no?
Creo como que hay demasiadas. Más bien, Vir, yo creo que abriste así como destapaste una pregunta gigantesca que es que son demasiadas las discusiones, ¿no? Pero no sé, perdón, yo nada más agarré el micrófono, pero no sé si vos querías como decir algo de eso. Sí, sí, son muchas, incluso digo, pensando en esto, en el movimiento de redes comunitarias, hay una reflexión sumamente importante que viene haciendo el movimiento de redes comunitarias que tiene que ver con, le llaman en inglés el meaningful connectivity, o sea, una conectividad que sea significativa para las comunidades. Y de hecho hay comunidades que deciden desarrollar, o sea, apropiarse de la tecnología, aprender a utilizarla, desplegar su red comunitaria, hacer ese recorrido, valorando el potencial de esa tecnología, pero decidiendo no conectarse a Internet. Porque ahí aparecen otras cuestiones que para la comunidad pasan a ser, no son muchas las experiencias, pero eso también sucede. Entonces también tiene que ver, bueno, por un lado esto que decía Selena, importantísimo de la participación en la construcción de las tecnologías, pero también en la revisión del uso de esas tecnologías, para qué, eh, y, y, y para qué esa conectividad y cómo eso articula, se relaciona, favorece o no a los procesos comunitarios. Perfecto. Y bueno, vamos a, si, no sé si aparece alguna otra preguntita, pero si no, también me encantaría que si ustedes tal vez le quedó a partir de lo que cada una presentó, le surge alguna pregunta para la otra. Si Selene le quiere hacer alguna preguntita a Tengo Florencia inmediata. O Florencia a Selene. Yo le tengo una flor que más o menos, ¿cuál ha sido como la evolución de los proyectos que ustedes empezaron durante la pandemia y cómo son todavía, por ejemplo, ni siquiera sé si esa palabra existe, yo aquí tirando cualquier cosa, si se pueden adecuar al contexto actual, una suerte de pospandemia que vivimos, ¿no? En la pandemia hicimos estos trabajos así muy puntuales y después retomamos la capacitación y el acercar a las comunidades. Sí quedó como muy clara la necesidad y lo esencial de la conectividad para cuestiones muy importantes y esa valoración. Y, y, y hoy por hoy el devenir de nuestros proyectos que quedó en esta instancia del retomar los espacios de conectividad, del entender que esos espacios deben ser habitados por las personas y por las comunidades, por los niños, por los jóvenes, por las mujeres que están ahí. Hoy por hoy, sobre todo en nuestra ciudad, tenemos un problema muy serio social y cultural también, entonces hay una preocupación en particular con los jóvenes y ahí hay mucho foco puesto en eso, pero no solamente en ellos, sino también en otros Claro. grupos. Así que el trabajo continúa en seguir, bueno, seguimos encontrando que no hay acceso, que no está garantizado el acceso y que hay que seguir favoreciéndolo, eh, reclamándole a los gobiernos que tienen que destinar sus esfuerzos en eso. Y hoy por hoy hay un repliegue muy fuerte de todo lo que fueron políticas de inclusión digital. Mm. Entonces esa necesidad sigue estando muy, muy presente y con un desafío de seguir buscando formas nuevas para que esa apropiación vaya en el sentido de ayudar, de colaborar, de empoderar y no de dejar en este lugar vos lo planteabas en esta dicotomía que planteabas del consumo y la producción, bueno, de poder pensarnos en ese lugar de producir, de generar, de crear, y no solamente en este lugar del consumo, del juego, de esa dinámica desde ese lugar. Pero bueno, siempre entendiendo que hay ahí un recurso que colabora mucho con la inclusión. Claro, Así que ahí estamos. sí, hace sentido. Algo que siento como que atraviesa todos los discursos que tenemos en relación a tecnología, género, territorios también, ¿no?
y que muchas veces como que no lo nombramos como es, que por ejemplo, todo es como la violencia, ¿no? O sea, la violencia institucional para la falta de acceso a ciertas fuentes de tecnología, la violencia que existe en relación a cómo se constituyen los algoritmos y el aprendizaje algorítmico. em, lo violento, por ejemplo, hablando con compañeras geógrafas también, que son tipo las geobrujas, geofeministas y demás, son otras colectivas que también trabajan territorio y género, defensa de territorio, agua y demás. Y también como con las otras señoras que son investigadoras, así como las pioneras de la geografía feminista en Latinoamérica. Como que todas nos dábamos cuenta que, por ejemplo, pensar, no sé, territorio y fútbol es desde un punto de vista en el que a las chicas que son hinchas las tratan súper mal en los espacios de fútbol, ¿no? O a las chicas que juegan fútbol. Entonces, a eso es violencia, o decir como feminicidio, ¿no? O sea, independientemente del uso que tengamos para representar este fenómeno violento de empoderamiento de los feminicidas, eh, es que estamos hablando, ¿no?, de una violencia muy corporal. Después decimos, bueno, el no poder acceder a fuentes de información, por ejemplo, eso es una violencia que deviene también como, ¿me entienden? Como que el discurso de que estamos trabajando todo en pos de algún tipo de violencia, creo que es algo que prima mucho en todos los espacios en los que nos damos cuenta que estamos hablando de género, feminismo, tecnología y demás, territorio también, si se quiere. Tiene que ver con estos tintes que son como, pueden ser muy eh, implícitos si se quieren, pero me parece que todos parten desde algo violento, ¿no? O sea, que nos quiten la posibilidad del acceso a, que seamos incapaces de, es muy heavy. Que se rompan las estructuras institucionales, ¿no? También ya eh, dejar sin espacio ya institucionalmente hablando, ¿no? Estas temáticas. Eso que también, bueno, me atreví a hacer esa pregunta respecto a si se nos ocurría o podíamos pensar, porque bueno, también la cátedra implica poner en acción, ¿no? Y estaría buenísimo tal vez pensar, ya que aquí estamos jugando con las palabras de territorio y demás, bueno, que después de tantos años de Belén do Pará y 30 años, si no me equivoco, poder replantearnos también justamente lo que decías vos, Elene, de qué otras violencias, ¿no? Eh, y porque, bueno, ya estamos avanzando, se ha avanzado en muchas normativas, etcétera, sobre violencia digital, pero bueno, ¿qué ha hecho también o cómo ha recalado en nuestros territorios? eh, Belén do Pará con iniciativas, con repensar estas violencias, etcétera, ¿no? Que podría ser también un ejercicio interesante como para ver esto que vos comentabas, ¿no? ¿Qué otros tipos de cuestiones se pueden llegar a reflexionar a partir de lo que ya está instituido, tal vez, como las violencias? Yo Eh, sabes que no entendía tu pregunta porque justamente yo pensé que estabas hablando de que ahorita todas geochicas vamos para Belém, o para al Congreso de Mapas. Y yo dije, interesante pregunta. Bueno, no sé, Leo, no sé qué actividad tenemos planeada todavía. Ay, yo dije que bueno, eso también podés ahí comentarlo, no, hacía referencia vendiendo para la normativa. Eh, pero bueno, si querés también comentar que va a estar bueno, si querés comentar algo de lo que sí, va a sí, sí, pasar en sí. Belén do Pará. En Belén va a ser la conferencia de geomática libre más grande del mundo. Se llama Fall4G, que es Free Open Software for Geomatics, que son toda la gente que hacen, por ejemplo, QGIS y demás, que es como todas estas herramientas y software para poder mapear de forma libre. Y también el State of the Map, que es de la comunidad de OpenStreetMap, que OpenStreetMap, un poco les contaba, ¿no? Es como, por ejemplo, la Wikipedia de los mapas, es la base de datos geográfica más grande, colaborativa, abierta y participativa más grande del mundo. Eso va a suceder en Belém do Pará, porque vamos a ir a mapear cosas, y justo la pregunta de ir fue esa. Me encantó, en punto. Yo creo, vos sabes que ahora ya llevándolo como al lugar de tu pregunta y no de mi pésima interpretación de la pregunta, eh, o coincidente, no sé si se quiere. Creo que hay muchas cosas, vos sabes que, por ejemplo, decimos.
bueno, la tecnología, pero en pos de qué, ¿no? Entonces, como por ejemplo, ahora muchas compañeras, y yo voy a hablar como muy desde el punto de vista de lo geográfico, lo cartográfico, porque es la parte que me compete a mí en este momento. Muchas compañeras, por ejemplo, están haciendo mapeos de feminicidios en la región, ¿no? Es un laburazo súper fuerte, emocionalmente también muy fuerte, porque tienes que estar revisando noticias, hablando con los familiares, si lo haces de esa forma, si lo haces solamente a partir, no sé, de titulares mediáticos, sigue siendo fuerte, pero muchas de las compañeras crean relaciones, ¿no? Con las familias de las víctimas de feminicidio, entonces como es un trabajo muy pesado, pero en algo en lo que siento que nos venimos quedando en el uso mismo de esta tecnología, en los procesos de mapeo, es que, por ejemplo, estamos mapeando desde hace un buen rato dónde ocurrió un feminicidio, ¿no? Entonces estamos como generando muchas veces una suerte de, por ejemplo, satanización de espacios, ¿no? Entonces decimos, digo, pucha, en este barrio al año han sucedido 8 feminicidios, entonces ahí la gente ya no quiere ir, ya no quiere estar, empiezan a tirarle la línea roja y entonces después de eso empezás a tener menos acceso a un montón de cosas y demás, ¿no? Entonces, como que los espacios empiezan a mutar también en base a este tipo de fenómenos que suceden. Entonces, como que mi apuesta en este sentido es que si tenemos ya, por ejemplo, la capacidad de hacer mapas, ¿no? La capacidad misma de ver los fenómenos espacialmente, ¿cuál es el siguiente paso? ¿No? Entonces nos quedamos nada más representando dónde alguien mató a una mujer. eh, También lo voy a llevar a, por ejemplo, lesbifeminicidios, transfeminicidios. No voy a hablar únicamente, no, de feminicidios, mujeres y demás. O sea, todas entramos en este paquete en ese sentido. Que por ejemplo lo que no estamos haciendo es un análisis espacial, o sea, eh, por ejemplo, si están sucediendo en zonas donde hay menor acceso a salud pública, son zonas donde hay menor acceso a educación básica primaria, si no hay unidades básicas, si no hay, o sea, de cuestiones muy básicas en términos de seguridad en territorio, que para muchas personas, por ejemplo, puede ser iluminación en las calles, puede ser RRA, muchas cosas, ¿no? Entonces, siento que no podemos pensar en mapear otras iniciativas que den cuenta de los acuerdos que se dieron en Belém, para Belém do Pará hoy en día, porque todavía seguimos en unas instancias muy tempranas, ¿no? Entonces es lo mismo que pensamos también, por ejemplo, cuando decimos, bueno, hay un eslogan en TEDIC en Paraguay, que otra una organización de defensa de derechos digitales, que decíamos como que lo digital también es real, ¿no? La violencia digital también es real. Bueno, mapeamos la violencia digital de alguna forma, pero después venimos y no, la violencia digital es real, pero después venimos y nos damos cuenta que no hay una ley de protección de datos personales, por ejemplo, que es basiquísimo. No hay una ley anti tal, o sea, ¿me entienden, no? Como que pensar en iniciativas que ya, no quiero sonar derrotista ni nada así, porque estamos haciendo entre todas un laburazo enorme. Siento que todavía estamos como un poco tratando de entender todavía las tecnologías que estamos usando para después poder realmente pensar en cuál puede ser una mejor propuesta. Eso a mi parecer, de vuelta, yo no tengo la voz de la verdad. Bueno, pero sí mucho recorrido, así que lo avala. No, y haciendo una vuelta ahí con el tema de Belén do Pará, tal vez no pensar en la posibilidad, no de casos, sino como de, ¿no? Justamente de cuánto o quién tiene, cómo estamos respecto a qué hay, ¿no? Para sistematizar de alguna forma esto que en muchas ocasiones es una información que no la encontramos sistematizada o la encontramos, pero bueno, un poco acotada. Y sí, tal vez ampliando los significados, justamente esto que tratamos de hacer, porque no necesariamente, bueno, tiene que ser una iniciativa que tenga que ver con una ordenanza, sino tal vez cómo se puso en práctica, ¿no? O cómo se pone en práctica. Como tal vez repensar el impacto de Belén do Pará, que puede ser no necesariamente normativo, puede ser arte, ¿no? Pero bueno, es como para seguir pensándola, hacer estos ejercicios de seguir pensando qué tenemos, ¿no?
y que una normativa no es algo solamente jurídico, sino que es algo vivo, ¿no? También creo que en ese sentido venía como esto que yo misma me preguntaba, perdón. Así que bueno, no sé si como ya se nos va acabando el tiempo, si alguna tiene alguna otra pregunta o tanto Florencia como Cele quieren hacer algún comentario final. Si no, vamos cerrando, ¿todo bien? Perfecto. Bueno, yo particularmente sumamente agradecidas, tanto bueno, como Ivana, que también es parte de esta cátedra. También agradecerles a todas las otras colectivas que conforman esta cátedra, como Siete y otras más. Muchas gracias, Florencia, Selene nuevamente, a todas las que están aquí presentes en este momento y las que podrán ver esta conversación más adelante. Me quedo con la cuestión de más heterotopías significativas, aunando ahí dos cositas que cada una dijo. Y bueno, nos veremos en diciembre con la palabrita resistencia o resistir a partir del arte. Así que ya les llegará el link de acceso. Demasiadas gracias por este espacio a todas y a todos que están acá. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por permitirnos compartir la experiencia que venimos haciendo. Gracias a todos. Cualquier Y duda que tengan sobre Geochica le preguntan a Vir mi contacto y ella se los pasa. Déjalo ahí. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos, nos seguimos encontrando 2024 y ya vendrá un 2025. Un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós.